Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por asistir. Después de la que nos ha caído y todavía sigue cayendo, pues bueno, también es de agradecer que empecemos a reunirnos y a vernos las caras, algunas conocidas, que me gusta mucho ver, cuando otros por teléfono solo, pero muchas caras conocidas. En segundo lugar, agradecer también para esta jornada al personal de la Cámara, que sin ellos pues no sería posible. También agradecer a la empresa patrocinadora de esta jornada, la empresa Carreras. Y, como no, pues nuestro ponente, agradecer primeramente a Iberor Abogados, que lleva colaborando y asesorando a la Cámara de Contratistas más de 20 años, y así como a sus asociados. Y en especial a nuestro amigo y asesor jurídico experto laboral, Eduardo Ortega, que le conocéis de sobra. Y nada más, deciros que es una jornada que tiene un interés no solamente a nivel empresarial, o sea, a nivel empresario, sino también a nivel trabajadores. Está muy de actualidad y Eduardo, como siempre, pues nos lo va a explicar muy bien, con ejemplos y muy claramente. Y nada más, que cualquier duda que tengáis, pues nos vais comentando. Os dejo con Eduardo. Muchas gracias, Susana. Gracias a todos por vuestra asistencia. Ciertamente hace unas 3 semanas, cuando lanzamos esta jornada, yo pensaba que para la fecha en la que estamos, 18 de noviembre, pues seguramente tendríamos avanzado un poquito más, no la normativa, pero sí por donde va un poco más o menos el aire, vamos a llamarlo así, o el viento, de la nueva reforma del sistema de pensiones. Ya hay una especie de dibujo, que es lo que intentaremos explicar. Tenemos también una segunda parte importante, que es las campañas inspectoras del año 21 y el año 22, que es a través de una máquina que se llama Big Data, que es novedosa, que es un plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 21 y 22, que se denomina Plan contra la lucha del fraude en el sistema laboral. Y por último, daremos unas breves pinceladas de lo que son o van a ser las nuevas reformas a las novedades laborales, como digo, por dónde más o menos van a ir. Siempre que vamos a hablar de jubilación, vamos a hablar de una reforma del sistema de pensiones. Actualmente, antes de iniciar lo que es la normativa actual, lo que sí que tenemos claro, por exigencias además de la propia Unión Europea, es que siempre lo que vamos a tener en un primer momento va a ser una penalización de la edad de jubilación anticipada. Es decir, que van a subir las penalizaciones de los porcentajes o de los penalizadores por jubilarnos de forma anticipada, va a ser sí o sí. Lo que está en el estudio y lo que está en el proyecto que se ha puesto en la mesa del diálogo social es que además esa penalización, principalmente esa jubilación anticipada antes de la edad ordinaria, lo es por trimestres, ¿vale?, pase a contabilizarse por meses, ¿vale? Vamos a tener también sí o sí un retraso, ¿vale?, en la jubilación ordinaria. Como todos sabemos, ahora mismo, en función de los años de cotización que cada trabajador tiene, llegado a una edad de jubilación, se puede jubilar a los 65 años, ¿de acuerdo? O, si no cumple con esos periodos de cotización que luego diremos, hay un periodo transitorio hasta el año 2027 en el cual la edad ordinaria de jubilación pasará a los 67 años. Sí o sí, más tarde que más pronto, ¿vale?, va a haber que regularizar esa situación a los 68 o 69 años, al tiempo, ¿vale?, en función, obviamente, de la estimación de la esperanza de vida, que si bien es cierto que hace 2 años estaban rondando los 84 o 85 años en función del género,
Actualmente, por desgracia, ha bajado con el tema del COVID, con lo cual también se produce una pequeña contradicción, porque la esperanza de vida en España ha bajado en los últimos 2 años, entre 1 año y 2 años en función de hombre o mujer. Vamos a tener también, y eso ya se ha aprobado, aunque no sea propio de la reforma de pensiones, habremos todos oído que hace muy poquito se ha aprobado y se va a aprobar por decreto, una cotización a mayores para hacer una bolsa de los que son las futuras pensiones, que van a ser del 0,6% de cotización, ¿vale? De los cuales la empresa va a asumir el 0,5%, ¿de acuerdo? Y el trabajador va a asumir el 0,1% de esa base reguladora. Esto, que como digo, no es propiamente una reforma de pensiones, sino que es una medida, por decirlo de alguna forma, pura y dura económica, ¿de acuerdo? Precisamente con este retraso y estas penalizaciones de la edad de jubilación, está en la mesa trabajadores que, más allá de la jubilación o del periodo ordinario al que tienen derecho, si siguieran trabajando, hay una propuesta que es subir todo trabajador que, llegada a la edad en la que se puede jubilar porque tiene los años de cotización suficientes y sigue trabajando. Actualmente existe un porcentaje a mayores de la pensión que es de un 2%. La idea, lo que está en proyecto, es subirlo a un 4%, es decir, vamos a facilitar económicamente que la gente, aun llegada a la edad de jubilación forzosa, vamos a llamarla así, quiera seguir trabajando, vamos a incentivar que siga trabajando y pasaría de un 2 a un 4%. E incluso se da la posibilidad de que ese trabajador, en lugar de que todos los meses, una vez que se jubile, se le aumente ese 4%, se le dé en un pago único, calculado más o menos en función de la esperanza de vida, que puede ir desde los 4.500 euros hasta los 10.000. ¿De acuerdo? Eso también está en el proyecto. El estudio que vamos a hacer, lo que es la jubilación ordinaria, en la actualidad, la jubilación anticipada para menores de 65 años llegado el momento, la jubilación anticipada por cese de actividad no imputable al trabajador. Vamos a hablar, que me parece importante, de la jubilación parcial, es decir, lo que se denomina el famoso contrato de relevo, ¿vale? Y hay otro tipo de jubilaciones que es para trabajadores que tengan un grado de discapacidad inferior o superior al 45%, es decir, entre el 33 y el 45 y más del 45%, y luego hay una jubilación especial de 64 años y otra jubilación, por último, que se denomina la jubilación activa. Dicho esto, lo cual, pues empezaremos con la jubilación ordinaria. La jubilación ordinaria es todo lo que entendemos que, llegado el momento, con los años de cotización suficientes, el trabajador pasa a situación de jubilado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son todas las personas que están incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social, que estén en alta o en situación asimilada al alta. Situaciones asimiladas al alta son la situación legal de desempleo, un trabajador que, llegado en los últimos años antes de jubilarse, esté en desempleo, o bien total o bien subsidiado. La situación del trabajador, un trabajador que esté trasladado fuera del territorio nacional, la suscripción por parte del trabajador que haya perdido su trabajo de un convenio especial, el trabajador que esté en situación de incapacidad temporal o en la prórroga de esta. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos? Actualmente, como sabemos, desde el año 2013, en la reforma laboral, se introdujo un sistema gradual para la jubilación ordinaria, que va subiendo año a año en función y hasta llegar al año 2027. Actualmente, en el año 2027, la edad ordinaria de jubilación la vamos a fijar en los 67 años. Y será también de los 65, ¿vale?, siempre y cuando se acrediten en ese año, en el 2027, una cotización mínima de 38 años y 6 meses de cotización. Actualmente, en el año 2021, lo que tenemos es que un trabajador que haya cotizado en cualquiera de los regímenes más de 37 años y 3 meses, se podrá jubilar en el año con 65 años. En la edad ordinaria. El trabajador que no haya
que no haya cotizado o no llegue a esos 37 años y tres meses, estaríamos hablando de un trabajador que llegaría exactamente a los 66 años y 3 meses. Es decir, mientras no se llegue a ese cómputo, ¿vale?, ese trabajador no se podría jubilar hasta los 66 años. Cada año, como digo, hasta el año 2027, el incremento va a ser de 2 años. Es decir, para el año 2022, un trabajador se podrá jubilar a los 65 con 37 años y 6 meses o más, y si tiene menos de esta fecha, con 66 años y 2 meses. Así sucesivamente, incrementándose 3 meses para los 65 años y 2 meses para los que no lleguen al periodo mínimo de cotización. Tenemos un periodo mínimo de cotización, es decir, exactamente cuando hablamos de bases reguladoras computables, actualmente existe un sistema, también hasta el año 2022, en los que se partió de una base que era la siguiente, es decir, teníamos trabajadores que, a los efectos del cálculo de la prestación de jubilación, en el año 2013 teníamos como referencia los últimos 5 años de cotización. ¿De acuerdo? Estamos ahora mismo en el año 2021, que la base reguladora que se va a tener en cuenta para la prestación, estaríamos hablando exactamente de 24 años para atrás. ¿Vale? Y en el año 2022 estaríamos hablando de 25 años. ¿Vale? A raíz de lo que decíamos de la reforma de las pensiones, ya hay un globo sonda, ¿vale?, y es que las pensiones van a pasar, a efectos de cómputo de la base reguladora, de 25 años a 35 años. Entiendo que también será sobre la base o sobre el supuesto de un periodo transitorio, es decir, no lleguemos al año 2023 y de repente pase de 25 años a 35, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar, efectivamente, que las pensiones, si esto se aprobara, las pensiones o el importe económico de esas bases reguladoras nos va a dar, casi seguro, esa media, inexorablemente, una cantidad inferior. Es decir, ¿cuándo realmente un trabajador tiene las bases reguladoras más altas? Cuando adquiere la madurez a nivel laboral. Y seguramente en los últimos periodos de su actividad laboral. Si nos retrotraemos a 35 años atrás, las bases reguladoras inexorablemente van a ser inferiores en la mayoría de los casos. Imaginémonos un trabajador que empieza en la empresa de peón y ha terminado siendo, no sé si jefe de obra, oficial primera o encargado o capataz. Obviamente las bases reguladoras no son las mismas. Esto inexorablemente va a conformar una sustancia, inexorablemente, como digo, una disminución en las bases reguladoras y por lo tanto en la prestación. ¿De acuerdo? Nos tendríamos en cuenta, además, que existe un periodo de integración de lagunas. Imaginémonos que un trabajador durante X periodo y por causas ajenas no ha tenido cotización a la Seguridad Social. ¿Vale? Aquí, en este caso, lo que se haría o lo que hace la Tesorería es rellenar, entre comillas, esas bases reguladoras de esos actualmente 24 años, el próximo año 25, en los cuales las 48 primeros meses que no se hayan cotizado dentro de esos 25, la Seguridad Social automáticamente pondría lo que sería la base reguladora mínima. ¿Vale? La base reguladora mínima, que en este caso estaríamos hablando del salario mínimo interprofesional. Y el resto estaríamos hablando del 50%. Eso como integración de las lagunas. Los porcentajes. Todo trabajador que llegado a la edad de jubilación ordinaria tenga cotizados más de 15 años, tiene derecho a una prestación de jubilación. ¿De acuerdo? Otra cuestión será el porcentaje. Un trabajador con 15 años de cotización, que es lo mínimo, actualmente, como digo, tendrá derecho al 50% de la base reguladora de esa media, ¿de acuerdo?
como prestación de jubilación. Para tener derecho al 100% de la prestación de jubilación, estaríamos hablando que actualmente hay que tener mínimo cotizado 35 años. ¿De acuerdo? Tenemos un periodo que va desde los 15 años hasta los 35, en los que se va subiendo un 3%, salvo en los últimos años, que es de un 2%. Para pasar, como digo, 15 años cotizados, 50%, máximo 100% con más de 35 años cotizados. Tenemos que tener en cuenta que, en todo caso, hay una integración de lo que se denomina las pensiones mínimas y las pensiones máximas. Es decir, imaginémonos que el 50% de una prestación para una persona que haya cotizado 15 años sea de 400 euros, porque su base reguladora media es de 800, ¿de acuerdo? Siempre estarían garantizadas las pensiones mínimas, que sería para mayores de 65 años, actualmente con cónyuge a cargo, de 851 euros, sin cónyuge o una unidad familiar unipersonal, de 689, y en caso de que hubiera cónyuge pero no estuviera a su cargo, de 654. Y en caso de menores de 65 años, porque hayan optado por una jubilación anticipada, también con cónyuge a cargo de 797, sin cónyuge 645 y una pensión mínima en caso de tener cónyuge pero no a cargo de 609 euros. Hay una cuestión importante, y yo os lo digo para los que estén pensando en jubilarse, que es el complemento para la reducción de la brecha de género. ¿De acuerdo? Cuando una trabajadora se jubilaba, con anterioridad a febrero del año 2021, tenía derecho a un complemento que se denominaba de maternidad, ¿de acuerdo? Que oscila en función de los hijos, aproximadamente entre 400 euros mínimo y un máximo de 800 euros anuales. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? A alguien se le ocurrió, obviamente, interponer una demanda y decir: oiga, ¿y si yo he sido el que ha cuidado a los hijos y no mi mujer? Y efectivamente, un juzgado de Barcelona dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también, el Tribunal Supremo revocó las sentencias de instancia y del Tribunal Superior de Justicia, pero recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo que la discriminación se da entre hombres y mujeres y entre mujeres y hombres. Es decir, que en este caso también tenía derecho a ese complemento, llamémosle de maternidad, que lo han llamado de reducción para la brecha de género, igual que la mujer. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a las sentencias ya de instancia que empiezan a basarse en esa sentencia de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la normativa cambia, como siempre la realidad va por encima de la norma, es decir, primero vienen las sentencias y luego adecuamos la normativa a esas jurisprudencias o a esas sentencias, y en febrero del año 2021 cambia la norma y también tiene derecho el hombre. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, solo y exclusivamente lo va a poder cobrar o el hombre o la mujer. Es decir, yo lo que estoy aconsejando es que, en función de quién sea en una unidad familiar de hombre y mujer, el primero que se jubile es el que solicite la reducción de la brecha de género. ¿De acuerdo? Si yo me jubilo y mi mujer ya está jubilada, no lo podría solicitar. ¿Vale? Ahora la cuestión se está volviendo jurisprudencialmente a solicitar los atrasos. Es decir, ¿por qué pongo la norma? Porque digo que todas aquellas jubilaciones posteriores a febrero del 21 tienen derecho. A alguien se le ha ocurrido que eso está muy bien, que la normativa está muy bien, pero que me lo tiene que dar con atrasos desde la fecha de que me jubilé. Es decir, no solamente para las jubilaciones actuales, desde febrero, sino para las jubilaciones anteriores. ¿De acuerdo? Con efectos retroactivos desde la fecha de jubilación. Y la jurisprudencia y los juzgados y los tribunales están dando la razón, porque se trata de una cuestión, o que el hecho causante no se genera por la norma de febrero del año 2021, sino desde cuando se solicitó la prestación de jubilación. Eduardo, ¿sí?
una duda. Sí. ¿Puedo preguntar Sí. qué ocurre en caso de que el matrimonio se haya separado? En caso de que el matrimonio se haya separado, sí, lo que es una cuestión además interesante, porque en todo formulario oficial de la Seguridad Social es obligatorio, para poderlo solicitar cualquiera de los dos cónyuges, precisa la firma de la otra parte. Ahí, ¿qué pasa cuando la otra parte no quiere firmar? Porque nos hemos encontrado en esa situación. Lo que yo y lo que la mayoría de los laboralistas estamos diciendo, ¿vale?, es defender que el que primero se jubile se lleva el complemento de brecha de género. Pero si ya de por sí el formulario no lo quiere firmar la otra parte, tampoco... Si no lo quiere firmar la otra parte, lo que te va a pedir la Seguridad Social y lo que están haciendo actualmente, ¿vale?, es si la otra persona, ¿vale?, no está percibiendo, el otro cónyuge no está percibiendo una prestación de jubilación, automáticamente se lo van a dar a quien lo ha solicitado primero. ¿Vale? Es un problema que todavía... Perdona, Eduardo. ¿Sí? Con esto de los planes de igualdad y yo con... un poco. Esto es lo de quien hizo la ley hizo la trampa. Es que primero lo soliciten, no realmente quien haya cuidado de los niños. Ajá. Porque realmente el complemento, antes se llamaba lo que se denomina complemento de maternidad, ¿vale? Es decir, es una pérdida que yo, por haber estado, haber tenido el hijo o la hija y haber estado durante 16 semanas, en su caso de maternidad, tengo derecho a ese complemento. O sea, ¿vale? que quiero decir que pero lo solicitas y no te piden que justifiques. Correcto. Pero hay que darse cuenta de una cuestión, que la maternidad, ¿vale?, se ha igualado con la maternidad. ¿De acuerdo? Jurídicamente, ¿vale? Pero se ha igualado. ¿Qué significa eso? Que el antiguo complemento de maternidad se iguala también con el complemento actual de paternidad, con lo cual el complemento actual de brecha de género para el primero que lo solicite. ¿Qué es lo que pasa si uno se jubila, no firma, la otra persona, el otro cónyuge se jubila dentro de un año? ¿Vale? Pues realmente no existe una solución y no ha dado tiempo todavía que los juzgados y tribunales digan algo al respecto. La norma es de febrero, ¿de acuerdo? Y seguramente esos problemas que vayan surgiendo, ¿vale?, volvemos a lo mismo. La realidad de los juzgados y los tribunales irán por delante de la norma. Irán por delante de la norma. O llegará alguien y diga, pues tienen ustedes el derecho por partes iguales. Que me entendería que sería lo más correcto, ¿vale?, para supuestos casos de separación, divorcio, etcétera, ¿vale? Oye, lo más correcto, ¿no? Lo más correcto sería que lo percibiera la persona que se ha ocupado de eso. Claro, pero la ley lo que no dice es quién ha cuidado, porque, repito, es decir, yo he podido disfrutar del permiso de maternidad y no haber cuidado. Es decir, la idea en la norma no está en saber quién ha cuidado efectivamente, ¿vale?, del recién nacido, sino en el complemento de maternidad, ¿de acuerdo? O actualmente, como decimos, en el complemento de paternidad. El periodo en el que debes de ocupar de los hijos, ¿está delimitado desde que nace hasta un año o no? Es un complemento, no. Es un complemento de maternidad que se daba por el mero hecho de haber disfrutado del permiso de maternidad. ¿Vale? Imaginémonos que esa persona en ese momento estaba en una situación de desempleo, no estaba trabajando, ¿vale? La ley también te dice que aunque no hayas disfrutado del permiso de maternidad, también tienes derecho a ese complemento que se denomina por parto, porque la ley habla de parto, nacimiento, adopción, acogimiento y maternidad. ¿De acuerdo? Es decir, también es obviamente viable para aquellas situaciones de acogimiento, de adopción, ¿vale? Prestación de maternidad, nacimiento o parto, ¿vale? E incluso la norma, en cualquier formulario lo veréis, que hay un apartado en el que se dice si el feto llegó a tener vida o no.
¿vale? Es decir, si el neonato nació también por abortos se da este complemento. Es decir, a estos efectos un aborto también se computa como hijo. Siempre y cuando haya sido superior a creo recordar de memoria, a los 3 meses más de 3 meses, digamos, desde que se inició el proceso de los 9 meses, por decirlo así. De gestación, correcto. ¿Vale? Vamos a pasar a la jubilación anticipada. Yo he visto en los últimos 7-8 meses un aumento de consultas y un aumento de solicitudes de prestación de jubilación anticipada. La jubilación anticipada, ¿quién la puede solicitar? Vamos a hablar de la jubilación anticipada normal, ¿vale? Es aquella, se puede jubilar de forma anticipada, ¿vale? Con los correspondientes coeficientes reductores, cualquier trabajador, ¿vale? Que tenga o que le queden 2 años, ¿vale? Para alcanzar la edad de jubilación ordinaria, ¿vale? Si un trabajador en el año 21, como decíamos antes, tiene más de 37 años y 3 meses de cotización, se jubilará a los 65. Se podría jubilar de forma anticipada a partir de los 63. ¿No? Imaginémonos que un trabajador no alcanza los 37 años y 3 meses, ¿vale? Y tiene solamente 37 meses, ¿vale? Su edad de jubilación, estaríamos hablando que sería la obligatoria, ¿vale? A los 65 años más los 3 meses que le restan, ¿vale? Ese trabajador no se podría jubilar anticipadamente hasta los 63 años y 3 meses, ¿vale? La nueva reforma laboral, lo que, como decimos, esto 2 años antes de jubilación ordinaria a cada trabajador cuando le corresponda, ¿vale? Ha habido una avalancha, como digo, de jubilaciones anticipadas porque la gente, con el rum de que se va a penalizar, ¿vale?, la jubilación anticipada, incrementando los porcentajes de penalización, ¿de acuerdo? Se está jubilando bastante gente antes de que termine este año. Yo puedo decir que en mi despacho, por ejemplo, más de un 200 o 300% en relación con los últimos años, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cuestión. Mínimo, ¿vale? Se requiere, por decirlo de alguna forma, que ese trabajador, ¿vale?, tenga 35 años cotizados. Mínimo. Y me preguntaréis, Eduardo me estaba hablando antes que en el año 2021 son 37 años, etc. Si tuviéramos 37 años y 3 meses, ¿vale? Pero si tuviéramos 35 años, si tuviéramos solamente 35 años cotizados, perdón, con 35 años cotizados, yo me iría a las tablas, igual me da que me tengo que jubilar a los 66 años y 3 meses. Pongo un ejemplo, pues hasta los 64 y 3 meses, porque tengo 35 años, no me podría jubilar, ¿vale? La situación actual es que hay un coeficiente, el coeficiente reductor, ¿vale? Actualmente se mide por trimestres. Si los coeficientes reductores, estaríamos hablando de un 2% por cada trimestre que me reste de llegar a la jubilación ordinaria, siempre y cuando mi periodo de cotización sea inferior a 38 años y 6 meses. Es decir, para las cotizaciones menos de 38 y 6 meses. Un coeficiente del 1,875 para trabajadores que tengan un periodo de cotización de 38 años y 6 meses e inferior a 41. Un porcentaje del 1,750
para trabajadores con periodo de cotización entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses. Y luego un periodo de 1,625 para trabajadores de más de 44 años y 6 meses de cotización. Os puedo asegurar que, aunque parezca extraño, hace poco se lo enseñé a un compañero de despacho, porque un trabajador con 63 años tenía 47 años cotizados. Con 63. ¿Qué es lo que ocurre? Este porcentaje, yo es de los pocos que he visto, en jubilación anticipada. Es muy difícil. Primero porque en su momento la mayoría de, sobre todo obviamente los hombres, porque se realizaban el servicio militar. Durante el servicio militar, ¿vale?, no se cotizaba, obviamente, ¿vale? Y muchas empresas pues no estaban dadas de alta, empezaban en el campo, y no estaban dados de alta. Es muy difícil ver a un trabajador con 63 años que tenga más de 44 años y 6 meses de cotización de forma ininterrumpida. Como decimos y decíamos antes, una de las cuestiones que se va a modificar es que se va a pasar este porcentaje, ¿vale?, y es lo que está en proyecto, y sí o sí se va a aprobar, esa es toda la idea que se tiene, es que va a pasar a ser por meses. ¿Vale? El porcentaje, la idea no se sabe, pero van a aumentar. Si tenemos un 2% por trimestre, es muy posible que pase a un 1% al mes. Es decir, realmente estaríamos subiendo o penalizando un 3% en lugar de un 2%. Así sucesivamente, de una forma proporcional. Eso es lo que está en un proyecto que es el que se ha entregado a los agentes sociales. Perdona, Eduardo. No sé si estamos en fase de preguntas o... Sí, por supuesto. Es que tiene... Más que nada por seguir un poco el horario, ¿no? Has hablado del servicio militar. ¿Eso dónde entra? El servicio militar, cuando un trabajador tiene los años, es decir, tiene los suficientes años o el periodo de cotización suficiente para poderse jubilar, bien de forma anticipada, bien de forma ordinaria, el periodo de servicio militar no se computa. No se computa. Pero si el trabajador no llegara, ¿vale?, a esos periodos de cotización, el servicio militar se acredita que efectivamente, es decir, estuvo en el servicio militar en su momento 18 meses, luego 12 meses, casi siempre van a ser 18 por las edades que estamos hablando, ese periodo de cotización, ese periodo de servicio militar, como laguna, quedaría integrado en este periodo de cotización, sí que se tendría en cuenta. Es decir, a la Seguridad Social le da lo mismo que un trabajador con 44 años y 6 meses, le da igual que tengas cotizados 47 que 44 y 6 meses. El porcentaje es el mismo. Pero si tuvieras 43 años y 6 meses, ¿vale?, y acreditas que tienes esa laguna durante el servicio militar, que además es un salto cualitativo porque en tu informe de vida laboral no figuraría, ¿vale?, y tú acreditas que realizaste el servicio militar, esa laguna durante ese periodo, ¿vale?, la Seguridad Social lo integra, con lo cual pasarías a tener 45 años en este ejemplo que acabo de poner, ¿de acuerdo? Si se hicieron 18 meses de prestación del servicio militar. Y hay otra cuestión que yo lo he lanzado porque viendo, pues a todo el mundo se nos ocurren cosas. Porque yo nunca me lo había encontrado realmente, pero hubo mujeres, ¿vale?, que hicieron lo que se denominaba el servicio social de la mujer, correcto. Entonces, eso en su momento servía para ganar puntos, por decirlo de alguna forma, para hacer oposiciones. Estoy hablando completamente de una persona que es funcionaria, ¿vale? Y yo he hecho una cosa que me parecía correcto, veo en su informe de vida laboral que está en clases pasivas porque es funcionaria, ¿vale?, y yo lanzo la idea a la Seguridad Social diciendo, oiga, que me regularicen con su cartilla correspondiente, si estuve 3 años haciendo ese servicio especial, ese servicio social, que me regularicen igual que el servicio militar. Contestación de la Seguridad Social. Llegado el momento de la jubilación, si encontramos lagunas que puedan
no llegar a los años mínimos de cotización o integrarse, se lo tendríamos en cuenta. Pero de momento te dicen que no te lo reconocen, solamente lo reconocerían cuando jubilar, ¿vale? Es decir, y es una cosa vamos, que habría que tener en cuenta. Entonces, yo actualmente, mi opinión es, si alguien quiere que en su informe de vida laboral le figure el servicio militar o la prestación social, por decirlo de alguna forma, de mujeres, que lance el escrito, ¿vale?, por poner una piedra, como decimos nosotros, en el camino. No nos van a hacer ni caso, pero llegada a la jubilación, en caso de laguna, ya tengo hecha la solicitud. ¿De acuerdo? Una pregunta, Eduardo. En el caso de la jubilación anticipada, si no tienes cotizado los años suficientes, ¿esos índices correctores sobre qué se aplican? ¿Sobre las bases de tu cotización? Sobre las bases reguladoras. Es decir, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hablábamos antes de las bases reguladoras, ¿vale?, se va a tener en cuenta sobre la media, ahora mismo en el año 21, sobre los 24 meses. ¿Vale? Entonces, yo voy a sumar todas las bases reguladoras, hablo del 2021, ¿vale?, que son 24 años. Yo lo que hago es sumar las bases reguladoras de los últimos 24 años, ¿vale? Esas bases reguladoras, obviamente, en las bases reguladoras todos sabemos que se incluyen las pagas extraordinarias, ¿vale? Y toda esa suma, ¿vale?, hay que dividirlo entre 14, porque las bases reguladoras obviamente incluyen esa. Y eso nos va a dar una cifra. Imaginémonos 1.000 euros, ¿vale? Que yo me jubilo con un coeficiente del 2% estamos hablando con 63, porque tengo derecho a jubilarme a los 65. Estaríamos hablando de 4 por 2, 8, por 2, 16. Es decir, sería un porcentaje del 84% sobre esos 1.000 euros. Me quedaría una prestación de 840. ¿De acuerdo? Estos son los porcentajes de penalización. Que me jubilo, que tengo derecho a jubilarme con 65 años y me jubilo a los 63 años y 6 meses, pues obviamente, ¿cuántos trimestres me quedan? 6. Por 2, 12, tendría una pensión, ¿vale?, del 88%. En este ejemplo, sobre 1.000 euros, 880. Ya os digo que la idea va a ser cambiarlo a meses e incrementar el porcentaje. Que realmente lo que está en el proyecto es incrementar un tercio. Es decir, si un trimestre es un 2%, un mes va a ser 1%, con lo cual te están incrementando, ¿vale? Perdón, un tercio no, un 50%. Un 50%. Así en todos los porcentajes. ¿De acuerdo? A alguien se le ocurrió, es muy curioso, a esta razón del servicio militar y de la prestación social, alguno dijo, bueno, y también la prestación social sustitutoria. Bueno, pues la prestación social sustitutoria también. ¿A efectos prácticos? Nadie. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría que ha hecho la prestación social sustitutoria tiene unas edades de 40 a 45, no está en la edad de jubilación. Cuando se jubile, pues también. Pero ahora mismo entra, pero no tiene ningún efecto económico ni práctico, ¿vale? Porque estamos hablando de entre gente de 40 y de 55, 52, 53 años, máximo. Es decir, no están en edad de jubilación. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en el hecho de una jubilación, que es muy dada también, una jubilación anticipada especial por cese no voluntario. Y cuando digo esto, es aquellos trabajadores que vengan, ¿vale?, que estén en una situación de desempleo, bien inscritos como demandantes de empleo de más de 6 meses, ¿vale?, procedan de un despido colectivo, ¿vale?, de un ERE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción,
Un despido objetivo, es decir, que hubiera sido individual, también por las mismas causas, económicas, técnicas, organizativas y de producción. Una extinción del contrato por una resolución laboral, es decir, una extinción del contrato por impago de salarios, una resolución del contrato por retrasos, impago de salarios, por falta de ocupación efectiva, etcétera. En caso que se le haya extinguido su contrato por muerte, jubilación o incapacidad del empresario, ¿vale? O una extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor. Bueno, en este caso, el trabajador, si tiene 33 años cotizados, en lugar de los 35 que decíamos, ¿vale?, se podrá jubilar dentro de los 4 últimos años a la edad ordinaria que le correspondiera jubilarse. Es decir, si un trabajador con 37 años y 6 meses de cotización, ¿vale?, su jubilación podría ser a los 65 años, en este momento, se podría jubilar a los 61, ¿vale?, siempre y cuando venga de una situación de desempleo subsidiado o total, ¿vale?, lleve más de 6 meses en situación inscrito como demandante de empleo y provenga de un expediente de regulación de empleo, de un despido objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que hemos explicado algo. Y ya, como digo, eso sería con 61 años. ¿De acuerdo? Aquí los porcentajes, es obvio, serían los mismos que estamos diciendo aquí. ¿Vale? Con lo cual, una persona con 61 años, pudiéndose jubilar a los 65, un 2% por trimestre, estaríamos hablando de 16 trimestres, si no me equivoco. Un 2% es un 32%. Es decir, la penalización, ¿vale?, es importante. Pero pongámonos en una situación del trabajador con 61 años, en una situación de mercado laboral complicada o difícil con la edad, ¿vale?, una situación en la cual el trabajador está percibiendo una prestación subsidiada, ¿vale? Ya no estoy hablando del desempleo, ¿vale?, sino una prestación subsidiada una vez agotada la correspondiente prestación por desempleo, y esté cobrando los 561 euros famosos, ¿vale? Igual en una pensión de jubilación siempre va a ser mayor que ese importe, en la mayoría de los casos. Y si fuera inferior a ese importe, hemos dicho antes que tenemos garantizado las pensiones mínimas. ¿Vale? Tenemos garantizado las pensiones mínimas. Con lo cual, haciendo cuentas, sí que puede interesar, aún con un porcentaje penalizatorio muy grande, la jubilación a esa edad. ¿Vale? Sobre todo en función de las expectativas del trabajador de conseguir un puesto de trabajo, que con 61 años, pues es lo que es complicado. ¿Vale? Pasaríamos a la denominada jubilación parcial. En la jubilación parcial, todo lo que hablamos es el famoso contrato de relevo. Bueno, vamos a hablar de construcción. Si nos vamos a cada uno de los convenios colectivos provinciales, ¿vale?, en construcción sí que hay un apartado específico en el que habla de jubilación, ¿vale? Y dice, o viene a decir, en los convenios provinciales, que en el sector se fomentará, ¿vale?, se fomentará las modalidades, no lo viene a decir expresamente, pero las modalidades del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el contrato de relevo, ¿de acuerdo? Si nos vamos al convenio estatal, que es, los convenios provinciales copian íntegramente del convenio estatal, es decir, el contrato de relevo, ¿de acuerdo?, está permitido, ¿vale?, como tal, incluso en el convenio colectivo dice que se fomentará. ¿En qué consiste el contrato de relevo? El contrato de relevo consiste en... El contrato de relevo puede ser contrato temporal o indefinido. ¿Vale? Por un lado tenemos el trabajador que va a ser sustituido, ¿vale? Tiene que llevar un mínimo de 6 años de antigüedad en la empresa. ¿Vale?
y el trabajador que voy a contratar, ¿vale?, o bien está inscrito como demandante de empleo, o bien es trabajador de mi empresa con un contrato temporal. ¿Vale? Si yo hago un contrato de relevo, ¿vale?, que puede ser con 4 años inferior a la edad de jubilación de este trabajador, ¿vale?, imaginémonos con 62 años o con 63. Puedo hacer un contrato, como digo, temporal o un contrato indefinido. Si hago un contrato temporal, ¿vale?, ese contrato tiene que tener la misma duración, ¿vale?, la misma duración que hasta que el trabajador sustituido se jubile. ¿De acuerdo? Imaginémonos que este trabajador que es el sustituido llega a los 65 años y quiere seguir trabajando. ¿Vale? Como trabajador sustituido, ya lo hablaremos luego en los porcentajes correspondientes, pero quiere seguir trabajando. ¿Este contrato temporal terminaría? No. Tendría que haber acuerdo entre empresa, trabajador y trabajador relevista, relevado y relevista y empresa, de poderlo irlo prorrogando por plazos de 1 año, plazo anual. ¿Vale? Si yo hago un contrato de relevo indefinido, el trabajador comienza directamente a ser un trabajador indefinido, ¿vale?, pero le tengo que mantener en esta situación, ¿vale?, una vez que se jubile el trabajador, ¿vale?, 2 años más. Es decir, no podría extinguir este contrato indefinido, ¿vale?, hasta pasados 2 años en que se me jubile el trabajador sustituido. Si por lo que fuera el trabajador que ha sustituido al relevista tiene una baja voluntaria o se va de la empresa, etc., la empresa está obligada siempre a contratar en el plazo máximo de 15 días, ¿vale?, a otro trabajador que cumpla los mismos requisitos, los mismos, que esté más de 6 meses, que esté inscrito como demandante de empleo, y que tenga un contrato temporal en la empresa. ¿Vale? Si no contrato a ese trabajador en un plazo máximo de 15 días, la tesorería lo que te va a hacer es solicitarte, ¿vale?, las cotizaciones del trabajador que se acaba de jubilar. ¿De acuerdo? Por el tiempo que falte hasta estos 2 años más, una vez jubilado. ¿Vale? Es importante que si le hacemos indefinido, ¿vale?, se puede hacer el trabajador sustituido hasta un máximo de un 75%. Es decir, un 75% lo percibiría de la Seguridad Social y un 25%, ¿vale?, lo percibiría de la empresa trabajando. ¿Vale? En este contrato tiene que figurar cuándo el trabajador va a prestar los servicios de ese 25%, que se pueden acumular en periodos, ¿vale?, juntos. Es decir, no es que vaya 2 horas a trabajar, ¿vale?, sino que se pueden acumular en los 2 meses y medio correspondientes a las vacaciones, que suelen ser aproximadamente unos 2 años y 2 meses. 2 meses y una semana y media. ¿De acuerdo? Es muy importante porque la Inspección de Trabajo ha levantado bastantes actas, ¿vale?, porque detectó que la empresa decía, oiga, ni venga por aquí, que yo le pago, pero que ni venga. ¿De acuerdo? No. Inspección de Trabajo dijo, no. Haga usted lo que quiera con el trabajador, pero ese trabajador entra a las 8 y sale a las 4. Y ha sancionado a empresas importantes, es decir, multinacionales, ¿vale?, de la automoción, de auxiliares, ¿vale? Es importante que este trabajador luego que haga lo que quiera. Da paseos, está en el comedor, se toma cafés, pero tiene que estar presencialmente en el puesto de trabajo. ¿Vale? No vale decirle, Eso es importante también tenerlo en cuenta. El trabajador tiene que ser el trabajador que sustituimos, tiene que tener la misma categoría profesional
no tiene por qué tener la misma categoría profesional, ¿vale? ¿Tiene que tener las mismas funciones? No tiene por qué tener las mismas funciones que el trabajador sustituido. Pero ahí hay una libertad, pero la libertad termina en el momento que se llama recaudación, ¿vale? Usted haga lo que quiera, llámale como quiera, pero usted le mantiene las bases de cotización del trabajador sustituido, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que quiere la empresa? Perdón, ¿qué es lo que quiere la tesorería? Muy bien, yo voy a pagar el 75% de este trabajador, ¿vale? Usted me mantiene al otro trabajador, ¿vale? Para sustitución, pero con idénticas bases de cotización que debería teniendo este trabajador. Y me da igual que usted le contrate de peón que de oficial tercera, y este fuera encargado o jefe de obra. Las bases reguladoras serían las mismas, ¿vale? Ahí habría que poner un concepto, adecuación, base reguladora, artículo 12.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Porque al final la cotización, de lo contrario la tesorería perdería el dinero, que la tesorería nunca pierde, ¿vale? ¿Alguna pregunta así con el contrato de relevo? Pues, dicho lo cual... Perdona, sí. ¿Qué ventaja tiene para la empresa realizar el contrato? No acabo de verlo. A la empresa, a ver, puede tener beneficio en el sentido que al final, yo por un coste casi idéntico, ¿vale?, tengo un trabajador de otras características que el trabajador relevado. Es decir, cuando yo hago las estadísticas en mi empresa, valoraré, que no siempre es así, ¿vale?, el índice de absentismo de ese trabajador, el índice de absentismo general, ¿vale? Si es un trabajador que ha ido acumulando bajas de incapacidad temporal, ¿vale?, por problemas de salud, ¿vale?, estadísticamente el mayor número de incapacidad temporal, ¿vale?, depende de los sectores, ¿eh? Porque hay sectores en los que la incapacidad temporal, el nivel o el porcentaje de absentismo se da en gente entre 20 y 40, ¿vale? Y en gente entre 40 y 65 es mínimo, en determinados sectores. En regla general, ¿vale?, se suele dar mayor número de absentismo en trabajadores de mayor edad, que no tiene por qué, ¿vale? Depende ahí del el estudio que tú hagas, por decirlo de alguna forma, en tu empresa. Muchas veces hay un trabajador de 60 y tantos años que te puede decir, mira, yo ya estoy cansado, llevo 40 años cotizados, ¿vale? Yo quiero venir aquí 2 meses y medio, ayudo lo que quieras, o vengo 2 horas al día y enseño al trabajador, ¿vale? Es decir, cuando un proceso es mecánico, es decir, yo imagínate que yo estoy haciendo botes, ¿vale? Yo hago botes, al final eso en 8 horas ya sé hacer botes, o poner el tornillo según pasa la cadena, ¿vale? Pero en un puesto de trabajo en el cual yo necesito que realmente quien ha sido una mano derecha enseñe a un trabajador que yo cojo del desempleo, que tiene un contrato temporal para sustituirme a mí, igual sí que me interesa que este porcentaje del 75 o del 25 no lo acumule, sino que vaya 2 horas por la empresa y te diga cómo funciona, te diga, digamos, te vaya introduciendo, ¿de acuerdo? Es muy típico poderlo cambiar. Yo en el contrato inicialmente puedo decir, bueno, pues vamos a estar durante 6 meses realizando un 25%, pero todos los días, 2 horas. Cuando el trabajador que es sustituido ya tiene la formación suficiente, no la formación suficiente, la formación práctica de lo que estoy haciendo, comunico a la Seguridad Social que paso a acumularlo, ¿vale? Es decir, el beneficio, tú al final vas a pagar un salario y una cotización, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la empresa lo único son cuestiones muy personales. Es decir, o bien porque un trabajador tenga muchos periodos de incapacidad temporal y tenga los años de cotización suficientes, o porque el trabajador te diga, oiga, que yo ya no estoy para subirme a un andamio todos los días, que tengo 60 años y llevo a la empresa 40. ¿Vale? Es algo que puede ser interesante, ¿vale? Sobre todo para reducir la edad. Hay que tener en cuenta una cuestión. Si yo hago un contrato temporal, ¿vale?, que es lo que yo estoy recomendando en los contratos de relevo, ¿vale?,
y luego, una vez que se jubile, el trabajador lo convierte en indefinido, ese contrato estaría bonificado, ¿vale? Bonificado en cuotas de seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo siempre soy partidario de ser temporal, ¿vale? Y cuando se jubile el trabajador, ¿vale? Si el trabajador funciona, obviamente, por hacerlo indefinido, porque este contrato sí que tendría una bonificación, ¿vale? ¿Y qué bonificación? La bonificación a la seguridad social, te diría exactamente, creo recordar que va por periodos, pero sería de un, recordar que es un 50, 40 y 30. En el primer año, segundo año y tercer año. ¿Vale? En contingencias comunes. Tenemos luego una jubilación que es más especial, y así se llama, que es jubilación especial a los 64 años. Esto es, al trabajador que le reste un año para jubilarse, se podría jubilar, ¿vale? Si contrato a un trabajador que también esté, ahí no puede ser que bien tenga un contrato temporal, ¿vale? Inferior a 6 meses en la empresa o que venga de estar inscrito en el desempleo, ¿vale? El periodo de ese contrato sería, como decimos que es especial a los 64, de un año, hasta que el trabajador se pudiera jubilar a los 65, sustituido. Pero para que esto se dé, ¿de acuerdo?, tiene que existir, o bien que venga en convenio colectivo, ¿vale?, o bien que exista un pacto, un acuerdo de empresa. ¿De acuerdo? Si no existe ni en el convenio colectivo, ni existe un pacto a nivel colectivo empresarial, es decir, yo reunido o convenio de empresa propio o acuerdo o pacto propio de empresa, si no viene recogido en ese pacto con la representación legal de los trabajadores o sindicatos mayoritarios, no se podría acoger a esta jubilación especial. Pasaríamos algo más de la parte de jubilación. Sí, yo una cosa. ¿Qué puede hacer una empresa cuando un trabajador ha cumplido todos los 65, los X y no se quiere jubilar? No podemos obligar a un trabajador a jubilarse. Es decir, si cogemos la ley del Estatuto de los Trabajadores, si cogemos la Ley General de Seguridad Social, ¿vale?, del año 2015, la jubilación forzosa no figura por ningún sitio. ¿Vale? Y lo que no está prohibido, o sea, lo que no existe, no está prohibido. ¿De acuerdo? Un trabajador con 65 años, con todos los periodos cotizados de sobra más que de sobra, y dice, yo no me voy, porque quiero conseguir mi porcentaje del 2%, o estoy cómodo, tengo un puesto de trabajo. No se puede obligar a un trabajador. Es más, en algún convenio colectivo que se introdujo el clausulado de jubilación forzosa, De construcción, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha dicho los juzgados y los tribunales? Que esa jubilación forzosa es nula. Es decir, no podemos obligar a un trabajador a jubilarse. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Incentivarle a través de un contrato relevo, a través de una jubilación parcial, pagando. En un caso de trabajador y no se quiera jubilar y empieza a encadenar bajas temporales, si no, tampoco la empresa puede hacer nada, salvo que sea una baja de... Correcto. A partir, es decir, en el momento que tengas un trabajador puede estar en incapacidad temporal, en situación de incapacidad, 6 meses por un lado, con prórroga de 6 meses hasta los 12, y a partir de los 12 meses pasaría un tribunal, un EBI, que puede tener 3 opciones. 1, que le den de alta; 2, que le propongan para una incapacidad permanente; o 3, que le den la prórroga, ¿vale?, hasta los 545 días, que es el periodo máximo de los 18. Y a partir de ahí, 2 opciones. O alta, con lo cual te vuelve a la empresa, o le propone, y luego se la den, una incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa que se ha detectado, inspección de trabajo, ¿vale?, y es muy peligrosa. ¿Vale? Esto lo hemos hecho, se ha hecho, ¿vale? No voy a personalizar, durante muchísimos años, hasta que llega un momento que la inspección dice, esto es fraude. Y es que yo me encontraba con trabajadores que sí, que tienen 40 años cotizados, tienen 63,
que dicen, oye, yo pienso que en lugar del 1, y tengo 44 años cotizados, dice, en lugar del 1, o sea, el mínimo porcentaje vamos a poner de penalización, que decíamos antes, que en lugar de que me quiten el 1,625, el 2, el 1,750 en función de los años de cotización, ¿vale? Durante 4 trimestres, que digo yo, pienso, que ¿por qué no me despides? ¿Vale? Me despides, me haces una carta de despido, me voy a situación legal de desempleo, estoy 2 años, mi base reguladora mantengo la de los últimos 6 meses, con lo cual estoy cotizando igual que trabajando, y fíjate por dónde que llego a los 65 y me jubilo con el 100%. ¿Vale? O sea, esto durante años se ha venido haciendo. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que dice Inspección de Trabajo? ¿Qué es lo que dice el SEPE? Que existe connivencia. ¿Vale? Entonces, una carta de despido disciplinario, que no le vamos a poner al trabajador pobrecito que es muy bueno, ha trabajado con nosotros 40 años y encima le hacemos un favor, pues que ha robado, no. Porque es mentira, claro. Le ponemos que ha tenido bajo rendimiento. Claro, en alguna de las causas del despido disciplinario del artículo 55 nos tenemos que basar. ¿Vale? Y llega el SEPE y dice, esto me suena a fraude. Y el fraude está, oiga, trabajador de 40 años de repente deja de trabajar así en bajo rendimiento, qué casualidad. ¿Vale? Encima la carta, pues es el encabezamiento, el nombre del trabajador y que se le despide por bajo rendimiento. ¿Vale? Y dirá, ¿y el trabajador? ¿Usted no ha reclamado judicialmente? Porque usted sabe que uno de los criterios, o si no, yo creo que sí, porque con 63 años, 40 años cotizados, pensando en su jubilación, lo mejor, lo primero que haría es que me han despedido, si es sorpresivo, ¿no? Un despido sorpresivo, es ir a un asesor, a un abogado laboralista, ¿no? Y le diría, hombre, esto en el juzgado, pues bajo rendimiento no se mide, no se pesa, ¿vale? No está concretada la carta, esto es improcedente. ¿Y usted no ha reclamado? Ah, pues no. Fraude de ley. Y si, perdona, Eduardo, ¿y si hay reclamación? También en la inspección. Y si hay reclamación, hombre, si hay reclamación y luego tienes una sentencia, desde luego que no hay convivencia. Porque ahí te dicen, no es usted. No es la conciliación. No, sí, conciliación. Pero se puede montar el. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema y dónde pilla? Es decir, yo digo, vale, voy a hacer la demanda de conciliación. Y llego al acto de conciliación y te digo, pues te reconozco la improcedencia del despido y te pago 30.000. ¿Vale? Porque yo puedo conciliar lo que quiera. ¿Y sabes lo que te va a pedir el SEPE? ¿Sabes lo que te va a pedir la inspección? Deme usted la transferencia. ¿Vale? Desde la reforma del año 2012, el reconocimiento de improcedencia, como sabéis, está prohibido. Antes se hacía la carta, en el plazo de 48 horas se consignaba en el juzgado, abonaba lo que correspondía y punto. Vale. Ahora, para reconocer la improcedencia solamente hay 2 momentos. En la Oficina Territorial de Trabajo, ahora aquí en Valladolid es el SERLA, ¿vale? Y en un acuerdo judicial. O por sentencia, si no hay acuerdo, en ninguno de los dos. Y tiene que venir dado o bien por talón, es decir, por efecto bancario, o por transferencia. No vale, como antes, que diga, te reconozco la improcedencia, te doy 3.000 y que se les ha abonado en metálico. O se dan por abonados. ¿Vale? Eso está prohibido. Tú tienes que acreditar el pago. ¿Vale? Tú tienes que acreditar el pago. Esto se llama, esto lo están persiguiendo mucho, esto se llama fraude. ¿A qué te obliga la Inspección de Trabajo? Pues, si habéis oído, además, desde el 1 de enero del año 2022 entra en vigor una reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones, que es la LISUS, ¿vale? Que casi ha multiplicado por 2 el importe de las sanciones, ¿vale? Y aparte de la sanción correspondiente, que se puede entender que existe una sanción muy grave, aunque se la suelen aplicar en su grado mínimo, es decir, mínimo van a ser 8.000 euros, ¿vale? Te obligarían, cuando fuera, ¿vale?, a que reintegres todas las prestaciones percibidas por el trabajador que ha estado en el desempleo. ¿Vale? Cuidado con esto. ¿Y al trabajador no se le sanciona? Al trabajador, ha colaborado. Al trabajador se le sanciona en el sentido de que te quita una prestación de desempleo. Y te quedas ahí colgado. ¿Y las ya percibidas? Y lo que ha percibido lo tiene que devolver y la empresa
¿vale? Se entendería que lo que es percibido por el trabajador, hasta que hay la inspección, emiten el acta de infracción, se resuelve con el recurso de la sala correspondiente, que puede pasar un año, ¿vale? Y el trabajador sigue percibiendo, ¿vale? Hasta que existe una resolución firme en vía administrativa, en el documento cual te corta, ¿vale? El trabajador tendría que sería ingreso indebido. ¿Vale? Al fondo tienes una pregunta. Al hilo de posibles fraudes, ¿qué ocurre si a un trabajador en edad de jubilación la empresa decide, no sé si en agradecimiento, si sube sueldos del último año o los dos últimos años, que ya aumentan las bases? Se entiende que existe fraude, si no existe, es decir, al final la inspección entiende que existe fraude y tú eres el que tienes que demostrar, ¿vale? Partimos de un hecho, de lo que es como la autoridad laboral. Pues la autoridad, el Guardia Civil o Policía Nacional te dice que te ha visto con el móvil conduciendo, es que te ha visto con el móvil conduciendo, ¿vale? Inspección es lo mismo, te dice que esto es fraude y ya te defiendes, ¿vale? Pero parte de una presunción de fraude, ¿vale? Resultado, que como no tengas muy claro por qué le ha subido y el concepto sea real, ¿vale? Te van a decir que es una imputación de subida de bases reguladoras a efectos de jubilación. ¿Vale? Esto es como todo. ¿Vale? Dependiendo de los sectores, pues un trabajador, hay otra cuestión, pero claro, todo indemnizando. Otra cuestión es que la indemnización sea la misma. Si yo tengo un trabajador indefinido y tengo 5 centros de trabajo, ¿vale? Pues yo puedo optar por una movilidad geográfica, ¿vale? Entonces te voy a mandar a Murcia. Y el trabajador con 63 años dice, pues a Murcia como que no me voy, ¿vale? Porque tengo aquí mis hijos, tengo aquí mi mujer o mi esposo, o lo que sea, y no me voy a Murcia, ¿vale? Pero si no te vas a Murcia, esto, la indemnización que conlleva, son 20 días con el tope de una anualidad, ¿vale? Resultado, que la empresa, es decir, a alguien se le puede ocurrir, bueno, pues no hacemos un despido y decir, hacemos, pero es que el dinero tiene que estar por delante. Y el dinero tiene que acreditarse. Y existe transferencia, y ojo, porque yo he llegado a oír a gente que dice, bueno, pues te pago los 30.000 euros y mañana te vas al banco y me los sacas. ¿Vale? Pues hay una cosa que en la lucha contra el fraude, que es lo que he venido diciendo, la Inspección de Trabajo está conectada con el SEP, con la Tesorería, con el INS y con la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria tiene acceso a nuestras cuentas corrientes y puede decir, oiga, mira a ver usted si en los días posteriores ha habido una salida de dinero de esta cuenta. ¿Y a dónde? Pregunto. Claro, ahora no va cualquiera al banco y quiero 30.000 euros en metálico. Sabéis que la ley contra el blanqueo de capitales te dice que en el momento que sacas más de 3.000 euros en metálico, el banco manda una notita a la agencia tributaria. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te lo van a decir? En transferencia a quién se la hace. ¿Vale? Es decir, ojo con esto porque a algunos se le ha podido ocurrir y también la han pillado. ¿Vale? Porque te van a ver en los siguientes meses, no tiene por qué ser al día siguiente, 15 días, que el dinero vuelva otra vez al empresario. Y el empresario tendrá que tener ese ingreso como lo hace contablemente. Porque metálico, repito, no se va al banco a sacar 30.000 euros en metálico. Hablo de 30.000, como digo, 50.000. ¿Vale? Por eso, esto sería una forma de decir, mira, puedo quitarme un trabajador con una anualidad, si lleva mucha antigüedad, si está topado, que son 17, 18 años, me puede interesar, ¿vale? Porque tiene unos incentivos muy importantes o tiene unos derechos adquiridos importantes, unos pluses complementarios, unos pluses personales, y esa anualidad que le voy a pagar me lo voy a ahorrar, entre comillas, económicamente con un nuevo trabajador que empieza de cero, sin antigüedad, sin complementos a personas, sin complementos, ¿vale? Pero dinero siempre... Una cosa, en lo que comentabas antes en el despido disciplinario, para entenderlos que te van a exigir que le pagues al señor, te exigen que la cuantía sea, o sea,
que algo que le corresponda por estudio disciplinario... Lo que no puede ser es simbólica. Lo que no puede ser es simbólica. Si le corresponde 50 y le das y la transferencia y todo 15... ahí, por ejemplo, primero tenemos que ver cuál es la cuantía y cuál es el tipo de carta. Sí, ¿vale? La carta hay que trabajar, eso está claro, no puede ser... Tiene que ser una carta. Si es así, yo puedo conciliar por la cuantía, ¿vale?, que quiera. Pero tenemos dos cuestiones. Uno, que en el acto de conciliación, ¿vale?, hay dos cosas, hay dos señores o dos señoras que se llaman letrados conciliadores, que van a velar por qué el acuerdo que se tome, porque hemos dicho que solamente se puede ser con el SER-SMAT o el juzgado. Y ese acuerdo tiene que ser beneficioso para ambas partes y que no implique dolo, no implique fraude de ley, etc. Te lo tienen que aprobar así. En el juzgado más todavía que te lo tienen que aprobar la letrada de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ¿de acuerdo? Y ese acuerdo, es decir, yo no puedo llegar a un trabajador que le ofrecen 55.000 euros, o sea, perdón, que le corresponde, porque es un trabajador que estaba tocado, que lleva 30 años, le corresponden 45 días hasta una fecha, hasta el 12, luego a razón de 33, ¿vale? Yo no puedo llegar al juzgado y decirle, no, te doy 1.500. Y el secretario judicial o la secretaria judicial mira la carta y dice, igual esto puede ser un fraude, ¿vale? O la mayoría de las veces los profesionales somos conocidos, estos en ningún acuerdo, pues, es lo que ocurre en el 99% de los casos, ¿vale? Salvo que vaya el empresario y el trabajador, entonces sí que te lo digan, en el momento que van con el asesor. Pero ese acuerdo luego sí que puede ser revisado por el SEPE y por inspección, ¿vale? Y te puede decir que es un precio o una conciliación simbólica, siempre que hemos llegado. Y que existe una convivencia para... ¿Vale? Es decir, una conciliación mínima, pues en función de cómo sea de potente la carta, casi nadie viene a conciliar por menos de 20 días. ¿Vale? Otra cuestión es que yo haga una carta real, ¿vale? Real, en el sentido real, es decir, mira, te hemos pillado haciendo esto, ¿vale? Y concilio y digo, mira, por quitarme el asunto del medio, te voy a pagar 2.000 euros, ¿no? Aunque te correspondan 5.000, porque esto, o 50.000, porque esto en el juzgado se gana, ¿vale? Entonces, bueno, inspección valorará la carta, valorará el importe y las pruebas que tú tengas, ¿vale? Porque eso también se revisa. Esto es importante. Pero aquí, el que da la voz de alarma es el SEPE, ¿vale? Y es cuando el trabajador va al desastre, ¿vale? Porque le suena algo raro, ¿vale? Con esas edades, esto es importante, ¿eh? Bueno, decíamos que... ¿Cuáles son las campañas inspectoras? ¿Cómo vamos de tiempo? Actualmente. Decíamos que la Inspección de Trabajo ahora cuenta con un mecanismo importante que es el Big Data, ¿de acuerdo? Nos empezaremos a encontrar más habitualmente con cartas, ¿vale?, idénticas, no personalizadas, solamente con el nombre de la empresa, en el cual me llega una comunicación de la inspección, ¿vale? Actualmente el 95% de las inspecciones, ¿vale?, o eso es donde se quiere llegar, es lanzamos la carta, pedimos documentación y me la traes, ¿vale? Nos vamos a encontrar cada vez menos el inspector haciendo la visita física, ¿vale?, en el centro de trabajo. ¿Cuáles son las campañas para el 21-22? Pues hay 5 o 6 que son las más importantes. La campaña de los ERTES, ¿vale? Bien sea los ERTES de COVID-19, bien sean los ERTES limitativos, bien sean los ERTES impeditivos, bien sean los ERTES vinculados por causas técnicas, organizativas o de producción COVID-19, ¿vale? O bien sea el expediente normal de TOC, pero no vinculado a la causa del COVID. Por ejemplo, ahora se está empezando a hablar mucho con el tema de los semiconductores, ¿vale? La Inspección de Trabajo tiene un plazo de 4 años para revisar todos estos ERTES, ¿vale? Da igual que fueran aprobados por silencio administrativo, da igual que fueran aprobados expresamente. Si alguien ha tenido una resolución de un ERTE aprobándose,
te dice, todo ello sin perjuicio de las labores de inspección de trabajo, tiene los plazos de prescripción correspondientes, ¿vale? Y esto funciona como un Big Data, ¿vale? Hemos dicho que inspección de trabajo, lo primero que va a mirar es un cruce de datos, ¿vale? No tiene que ir a un informe de trabajadores afiliados de la empresa, un número de cuenta de cotización y decir, este alta, este alta. La maquinita va a decir, hombre, has hecho un ERTE con 19 trabajadores y ahora tienes 14. Y aquí salta que has ido prorrogándolo o no, en función de los diferentes reales decretos, y una de las cuestiones es que hay que mantener un mantenimiento del empleo durante 6 meses. Y eso te lo va a dar automáticamente a la mano. ¿Vale? Ojo con eso, porque las inspecciones se van a seguir dando, sobre todo cuando haya movimientos de trabajadores. Y tengas aprobado un ERTE, bien por silencio administrativo, y te va a decir, ¿y por qué has mantenido a 3 trabajadores en ERTE y has contratado a 2? ¿Por qué el ERTE son de 19 personas y no es que hayas bajado, pero ahora tienes 21 actualmente? Y yo veo aquí en el SEPE, que me cruzo también con los datos del SEPE, y veo que tienes a 4 o a 5 en el ERTE. Pues claro, yo no puedo contratar trabajadores teniendo trabajadores en ERTE. ¿Vale? Hay una causa única en la que yo puedo contratar trabajadores, ¿vale?, manteniendo a trabajadores en ERTE. Que es que no la categoría profesional, porque eso, donde hizo la ley, hizo la trampa. Contrata a otro con categoría de oficial segunda, pero me va a hacer funciones de oficial primero. Mientras a mi manito que me cae mal, le mantengo en el ERTE. ¿Vale? No. Estamos hablando de funciones. Imaginémonos que yo contrato a un trabajador y tengo a 3 peones en ERTE. Y el trabajador que contrato es un arquitecto. ¿Puedo contratarle? Sí. ¿Estuve aumentando plantilla? Sí. ¿Tengo la obligación de sacar a los peones? No, porque no tienen la cualificación suficiente. ¿O tengo que contratar a un jefe de obra? ¿Vale? Entonces, es decir, mire, estos son peones y este es un señor jefe de obra. ¿Vale? Y la causa de este contrato es esta nueva obra que me ha salido en Taipei, para la cual no necesito peones, sino lo que necesito es un jefe de obra. ¿Vale? O necesito un arquitecto, necesito un aparejador, o necesito un administrativo a mayores. ¿Vale? Porque no tenía. Ojo con, teniendo trabajadores en ERTE, contratar con categorías muy parecidas. ¿Vale? Porque si alguien me puede explicar la diferencia entre un oficial primera y un oficial segunda, ¿vale?, me lo explicará a mí, pero el inspector va a ser más complicado. ¿Vale? Yo me puedo decir, mire, es oficial primera, ¿vale?, pero es un oficial primera, según su contrato, chapista. ¿Vale? Y el que tengo en ERTE es un oficial primera electromecánico. Y el problema que tengo es que, mire, usted, las órdenes de trabajo, que me han entrado 7 coches en siniestro, casi siniestro, y hay que arreglarlos. Y lo que necesito es un chapista, no necesito un mecánico electromecánico. ¿De acuerdo? Es decir, al inspector habrá que explicarse. Pero la maquinita son números. La maquinita te da un código de cotización, tipo de contrato, alta, baja. Y no sabe si es chapista o es electromecánico. ¿Vale? Igual la máquina se lo salta si el grupo de cotización de los peones es un 9 y yo el que he contratado es un 1. ¿Vale? Pues igual que el arquitecto le dice, aunque no sé si es arquitecto o no, pero es un grupo de cotización. Y estos que mantienes es un 1. ¿Vale? Resultado ya sabéis. En caso de que no se mantenga el empleo durante los 6 meses, etcétera, devolución de las exoneraciones que se hayan tenido precisas de todos los trabajadores. Muy importante, no del trabajador que he despedido, de toda totalidad. ¿Desde cuándo se cuentan los 6 meses? En función de las prórrogas. Es decir, una persona que hizo un ERTE COVID, fuerza mayor, al amparo del Real Decreto del 17 de marzo. ¿Vale? Y el último trabajo, o sea, los 6 meses empiezan a contarse el mantenimiento del empleo en el momento que saco al primer trabajador del ERTE. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese ERTE, ese amparo, al amparo del Real Decreto 8
2020, 17 de marzo, ¿vale? Luego se prorroga por otro de 28 de septiembre del 20. Si lo sigo manteniendo, el plazo empieza a contar otra vez. Luego hay otro Real Decreto que es de 20 de mayo, si no me equivoco. Volvemos otra vez, si mantengo a trabajadores en ERTE, el mantenimiento del empleo. El último ERTE, la última prórroga y los nuevos que se han aprobado es de 28-29 de septiembre de este año, del 21, hasta el 28 de febrero. Empiezan a contarme otra vez. Ahora, yo tuve un primer ERTE, luego ya no he querido, no los he prorrogado, he sacado a todos los trabajadores, los 6 meses ya han terminado. ¿Vale? Esto es importante. Ya repito que es la devolución de todas las cuotas, de todas las exoneraciones a las que he tenido derecho. Más un 20% de recargo, más el interés legal del dinero, mes a mes en función de la cuenta. Cuando dices devolución de todas las cuotas, ¿es el número de seguridad social o del CIF? De todas las cuotas, de todos los trabajadores adscritos a ese código de cuenta de cotización. Código de cuenta, no CIF. Correcto. Porque yo puedo hacer un ERTE en la provincia de Valladolid y no haber hecho un ERTE en otro centro de trabajo, en otra que tenga en Murcia. Si afecta a todos, va por código de cuenta de cotización. ¿Vale? Hay una cuestión importante, sobre todo cuando llegamos al mes de diciembre, que es la campaña de cotización. ¿Vale? Imaginémonos que un trabajador tiene un salario, entre todos los conceptos salariales, de 3.000 euros. ¿Vale? Esto en una base reguladora, vamos a hacerlo grueso, entre 6, 500 euros de parte proporcional extras, ¿no? Pues tengo una base reguladora de enero a noviembre de 3.500 euros, ¿no? Y llega diciembre y a ese trabajador se le paga un incentivo, un premio, un bono, ¿vale? O todas las comisiones del año, ¿vale? Que no se las ha pagado durante el año. Y resulta que en este caso, a estos 3.000, vamos a poner que le pago 5.000 euros en diciembre, como premio anual, como bono, como comisión, como lo queremos llamar. Esto nos daría 8.000. Hago la parte proporcional, 1.333. Perdonadme que soy de letras y tengo que cogerme el aparato. 9.333 de base reguladora. ¿Qué hace inspección? Oiga, de enero a noviembre usted perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no llega a la base reguladora máxima. Pero venga, 3.500, la base reguladora de cotización. ¿Pero qué me pasa aquí? Que en el último mes a la Seguridad Social se me están escapando 5.200 euros. ¿Lo vemos? ¿Vale? Que eso multiplicado por un 33% entre parte de trabajador, parte de empresa, me va a suponer que se me ha escapado, así como quiera la cosa, 2.600 euros. Campaña de inspección. Como vea bases reguladoras que en un mes salta la base reguladora máxima, ¿vale? Es decir, por la cual ya no se cotiza más, ¿vale? Inspección de Trabajo lo que te está diciendo es: este bono, estas comisiones, me las va usted a repartir en todo el año. Y entonces, si yo tengo 5.000, en todo el año van a ser 400 euros más al mes. Con lo cual aquí serían 4.400, aquí serían 700 y aquí lo que fuera. Pero ya estoy cotizando. ¿Vale? Explicación. Imaginémonos que yo tenga un comercial y yo le pago unas comisiones. Yo le pago comisiones al trimestre. ¿Por qué? Porque no sé cuántos coches me va a vender, cuántas casas me ha vendido. No lo sé. Entonces, pacto con él. Entonces llega el inspector y te dice: no, usted no le puede pagar así. Yo no le puedo pagar anticipadamente porque no sé ni los coches que me vende, ni los libros que me ha vendido, lo que sea. ¿Vale? Y te dirá: no. Cuando llegue el mes de pagarle esas comisiones atrasadas, ¿qué le tiene que pagar a usted? 5.000. Pues en los 3 meses siguientes le paga usted, lo divide entre 3 y me lo pone mes a mes. ¿Vale? Y esto es una inspección que viene del Big Data. Es
decir, coge bases reguladoras y con un año, con un mes, sea una base reguladora que supere la base reguladora máxima, que para este año son 4.000, porque si es inferior, pues estás cotizando por la realidad. Pero en el momento que supere, si son 4.000, un devengado de 4.100 no lo va a mirar, ¿vale? Pero de repente que salga, ¿por qué? Y dirá, bueno, la Inspección de Trabajo no tiene las nóminas, pero la agencia tributaria sí que las tiene. No tendrá la nómina física, pero sabe el tipo de retención, ¿vale? Porque esos 9.333, Hacienda, perdón, Seguridad Social cotizarás hasta 4.000, pero esto IRPF, ¿vale? Entonces, en el modelo de retenciones, inspección, a través del Big Data, agencia tributaria, ¿vale? Ahora la Seguridad Social también se paga desde 2000. Sí. También se paga, los tienes que decir tú. Sí, sí, ya. O sea, no hace falta que pregunte a Hacienda, sabe los 9.000. Sí. Ahora lo sabes. Al final, esto hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo, que yo quiera dar un bono, un premio, ¿vale? A final de año. Más otra campaña inspectora. Lo sigo viendo todavía, imagino que la mayoría ya no, pero tengamos muy claro que las dietas de manutención, dietas de kilometraje, no se pueden pagar a los trabajadores temporales. Solo a los trabajadores indefinidos, ¿vale? Si yo contrato a un trabajador para una obra o servicio en Murcia, aunque el trabajador, como si vive en Valladolid o vive en Lugo, no tiene desplazamiento, no tiene dieta. Solo y exclusivamente trabajadores indefinidos, ¿vale? Porque sigo viendo inspecciones a empresas de construcción por pago de dietas a trabajadores temporales, ¿vale? Disculpa, pero independientemente del contrato, porque no es lo mismo en un contrato de obra que en un contrato, por ejemplo, de la producción. Un fijo de obra, pero el fijo de obra tienes que tener en cuenta que tú le contratas, el trabajador va a saber que si tú le haces un contrato de obra o servicio, dentro de las cláusulas adicionales le dices que te acoges a la disposición adicional esta que marca la ley del Estatuto de los Trabajadores en el tema del fijo, o sea, del fijo de obra, y te dice que le puedes mover, luego hablaremos, dentro de la misma provincia. Es decir, el trabajador ya sabe que si mañana le toca ir a Mallorca, le toca ir a Mallorca. Si le toca ir a Peñafiel, a la obra de Peñafiel no va a tener desplazamiento. ¿Por qué? Porque el contrato fijo de obra no existe como tal. Es decir, es una especialidad propia de construcción dentro del contrato de obra o servicio. No tiene dieta. Y los trabajadores indefinidos son los únicos que pueden tenerla, obviamente cotizarán hasta los límites exentos, ¿vale? Que marca, es decir, el kilometraje en lo que esté a 0,21, aunque el convenio diga que es a 0,25. Los 4 céntimos. Pero el contrato de circunstancias de la producción o el contrato de prácticas, eso se puede repetir tampoco. En los contratos temporales y un contrato de prácticas se entiende que es temporal, un contrato eventual por circunstancias de la producción es temporal, no pueden tener dietas. No puede figurar dietas. Ni dietas ni manutención. ¿Te da igual? Ni media dieta ni nada. Nada. Solamente trabajadores indefinidos. Solamente trabajadores indefinidos. Solo. Es decir, a ver, ¿le puedes poner dieta? Sí, pero cotizas y pagas. ¿Vale? Es decir, eso igual me he equivocado. Es decir, le puedo pagar dieta, pero yo a lo que iba, es decir, le puedo pagar dieta, pero no estoy exento. No es un concepto extrasalario, no, es un concepto salarial. Con lo cual me da igual ponerle dieta que ponerle incentivo. Porque cotizo igual, al mismo tiempo. ¿Vale? No estoy acogido a las exenciones, por ejemplo, un kilometraje a 0,21. La pernocta, máximo 52 con tal, que sería libre de. El resto, si yo le pago 200 porque queremos ir a un hotel de 5 estrellas, pues perfecto. ¿Vale? Pero la ley te dice muy bien, es como si le quiere mandar a un hotel del más lujoso del mundo. Yo solo, usted le pagará 200, pero usted solamente lo que supere los 52 euros que marca cada año la Ley de Presupuesto General del Estado y el reglamento del IRPF, cotiza por ello. ¿Vale? A ver, hay otra cuestión que es muy importante. Dentro de esas cartas que se están mandando, yo no sé si os ha llegado alguna, ¿vale? Tenemos un problema con los contratos fijos
con el contrato de fijo de obra. ¿Vale? Contrato de fijo de obra, como bien sabéis todos, es un contrato, siempre y cuando es un contrato de obra o servicio normal, ¿vale? En el que yo en una cláusula adicional digo que me acojo a la disposición adicional, ¿vale? De la ley del estatuto me acojo a la disposición adicional de la ley general de la seguridad social, ¿vale? Y al artículo 15, en el que dice que los convenios colectivos podrán establecer condiciones personalísimas, tal. Y el contrato de fijo de obra es que yo a un trabajador, ¿vale?, durante un plazo de 3 años, salvo que el último contrato no haya terminado, la última obra no haya terminado, con lo cual puede irse más de 3 años hasta que termina la obra, ¿vale?, dentro de la misma provincia le puedo mover a obras diferentes, ¿vale? Esto tiene que ser ininterrumpido. Es decir, yo le cambio de una obra, de un sitio a otro, hago la correspondiente comunicación, cambio de puesto, de centro de trabajo, pero tiene que ser prestación ininterrumpida, ¿vale? Si yo tengo, pensando que tengo un fijo de obra y lo que hago es, entre contrato y contrato, hay servicios interrumpidos, esto no es un fijo de obra, esto es un contrato son contratos temporales puros y duros, individuales. Aunque sean de la misma obra. Aunque sean de la misma obra. ¿Vale? Te dice inspección, oiga, no. Aquí usted, claro, le tiene que hacer indefinido. Es lo que están diciendo las cartas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay periodos. Imaginémonos que yo digo, tengo una obra, puede ser, ¿vale?, y en el cual yo me encuentro que mi obra está en el monte, ¿vale?, y durante unos periodos concretos, ¿vale?, pues hay nieve, no se puede trabajar, las carreteras están impracticables, ¿vale?, por nieve, efectos atmosféricos, etc. Te diría, oiga, ¿vale?, pero ¿yo qué hago? ¿Vale? Yo tengo aquí 3 meses, 4 meses, ¿vale?, o yo sé que todos los años la Confederación Hidrográfica del Duero me va a dar que limpie las riberas del mes de mayo al mes de octubre, y de octubre a abril extingo el contrato, ¿vale? La figura que te está diciendo inspección es decir, si no lo haces, si no te adelantas, te van a pedir que sea indefinido, es lo que te están diciendo. Pero fijo, discontinuo, ¿vale? Es decir, si tenemos trabajos que aunque no sabemos exactamente la fecha, ¿vale?, fecha cierta, imaginémonos trabajos en agricultura, pues para el periodo de la poda en verde, ¿vale?, pues depende si el mes de marzo ha sido un mes lluvioso, no ha sido lluvioso, no sé si va a ser el 25 de marzo o el 4 de abril, ¿vale?, o ha habido una helada y entonces la poda hay que regresar. Bueno, pero yo sé que tengo que hacer la poda en verde en esos meses en cuanto empiece a hacer buen tiempo. Yo a ese trabajador le puedo llamar, hacer el llamamiento desde la poda en verde ya hasta que coja la avenida. ¿Cuándo voy a terminar la avenida? Pues depende de cuándo empiece. Lo mismo si es un mes lluvioso o no lluvioso, si ha hecho mucho calor y la uva ya está en las obras, lo mismo, ¿vale? Fijo discontinuo, llamamiento. Que el trabajador en el contrato de fijo discontinuo se fijan exactamente cuáles son la forma del llamamiento, ¿vale?, que tiene que ser por escrito y cuál sepe, ¿vale?, y le hago que el trabajador no viene porque no le interesa, pues sería causa de extinción del contrato, ¿vale? Pero para este tipo de contratos fijo discontinuo. Ojo, porque si estamos haciendo contratos individuales, inspección nos dice que es indefinido, ¿vale? Y inspección de trabajo lo que está haciendo es, tiene usted un plazo de 30 días para regularizar, ¿vale? Y si no lo regulariza, ¿vale?, aténgase a las consecuencias. Te dice, no aténgase a las consecuencias, pero te dice, puede ser objeto de ¿a qué maniobrar? Oiga, si yo tengo ese problema, lo tengo que decir, oiga, le voy a... Vale, usted ha visto esto, ¿vale?, desde una pantalla que son números, ¿vale? Pero le voy a explicar por qué este tipo de cosas. Entonces, igual en lugar de hacerle indefinido, puede ser trabajador. Y es que ya me he encontrado con varios, o sea, hace 2 semanas uno, pero es que esta semana otro. Este tipo de cosas, ¿vale? Por último,
para terminar las campañas, sigue existiendo la campaña del registro horario, ¿vale? Sí que es verdad que quedó un poco suspendida durante el tema del COVID, ¿vale? Precisamente porque mucha gente empezó a teletrabajar, no había que habituarse a esos sistemas, bueno, ahí levantaron un poco la mano, ¿vale? Pero la campaña del registro de jornadas sigue existiendo, ¿vale? Sigue existiendo y es una de las campañas fuertes para el año 2022. Por último, ¿vale? Es una campaña que está también dentro de esto. Si alguien tiene interés, esto se llama, esto no me lo invento, es el plan estratégico de la inspección, ¿vale? Para los años 20, 21, 23, ¿vale? Las campañas, es el plan estratégico, está colgado en la página web de inspección, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo saber las campañas que hay porque llegan a los clientes, ¿de acuerdo? Pero aquí están todas las campañas y te explican todo lo que estoy más o menos viendo, ¿vale? Cómo habría que hacerlo correctamente. De todas formas, no sé si esto se podría luego colgar en algún, para que tengáis todos acceso, ¿vale? Y por último hay una campaña, ¿vale? Para el año 2022, 23, 21, ¿vale? Que estaríamos hablando de las campañas de los planes de igualdad. Sabéis, Susana os puede decir más o hablar mejor de eso, ¿vale? Pero sabéis que en función del número de trabajadores, ¿vale? Ha habido un plan progresivo, ¿vale? Llegamos a marzo, si no me equivoco, ¿vale? Del 22, en las que será obligatorio, ¿vale? Para empresas entre 50 y 100 trabajadores. ¿Vale? Entonces, a partir de marzo del 2022, empresas de más de 50 trabajadores están obligadas. Sí. 50 trabajadores. Lo de la igualdad de la retribución o los planes también en la misma fecha. En la misma fecha. ¿Vale? Es decir, ya los planes de igualdad tienen que tener esto. O sea, que está dentro del plan de igualdad. Sí. Vale. Pero el registro retributivo y todo eso, aparte del plan de igualdad, también hay que tenerlo. Por último, si me quedan 5 minutos, aunque me haya pasado de tiempo, sí que sé. En la campaña de registro horario, ¿qué es lo que te pide la inspección en caso de...? La inspección lo que te va a pedir siempre es el registro día a día y hora a hora. Es decir, que si un día se te presenta la inspección, ¿vale? Ya no vale, como dijimos en su momento, que creo que dijimos, no vale que lo tiene el gestor, no, lo tiene que tener usted aquí, ¿vale? Y si es el día 18 que va, tú tienes que tener hasta el día 17, ¿vale? No estemos siempre haciéndolo a fin de mes, ¿vale? Si yo inspector, me presento el 18, yo tendré que tenerlo al día, o 2 días, vamos, ¿vale? Es decir, lo que no podemos es decir, no, es que lo hacemos cada 3 meses, lo rellenamos, no. Y el registro siempre tiene que estar en el centro de trabajo, ¿vale? Y cuando hablo de centro de trabajo, hablo de centro de trabajo, no el domicilio social de la empresa, ¿de acuerdo? Dentro de la documentación que yo tenga que tener en la caseta de obra, ¿vale? Tendré mi registro horario, tendré mi libro de subcontratación, tendré la apertura del centro, ¿vale? Registro horario. Por último, 5 minutos. Eduardo, perdona, ¿y si tienes gente en teletrabajo? Si tienes gente en teletrabajo, tú tendrás que tener un registro igual, bien sea manual o bien sea informático. Es decir, tú al final tienes que tener, en una plantilla, tú tienes que apuntar todos los días tu horario. Informáticamente no es que tú lo haces y se lo das a la empresa. Informáticamente tendréis que tener una aplicación informática, ¿vale? En el cual yo estoy comunicando día a día las horas que hago, ¿vale? Hay muchas empresas que en el tema de teletrabajo, a nivel imaginémonos de telemarketing o de call center, que mucha gente tal, pues eso ya en el momento que tienen un software implantado, que en el momento que tú enciendes el ordenador ya se te activa, no tienes que meter la hora. Y no estés más de 2 minutos sin mover el ratón porque te has ido a hacer la compra y has subido, ¿vale? Es decir, hasta eso, es decir, hay software que saben si estás trabajando físicamente, ¿vale? En el momento que tú tienes periodos de inactividad en el ordenador, por ejemplo, ¿vale? Porque el ordenador te lo está detectando, ¿vale? Porque no estás escribiendo, ¿vale? Eso, por ejemplo, en el caso de un abogado, pues hombre, yo igual puedo estar 2 horas así, hasta que me centro y en 5 minutos me sale la idea. Y no he tocado el ordenador, ¿vale? Pero estamos hablando de trabajo muy continuo, ¿vale? Si yo lo que mi trabajo es contabilizar, etcétera, etcétera, pues hombre, ¿vale? Eso depende un poco de
de la confianza que la empresa tenga con el trabajador, pero yo al final tengo que hacer el registro horario. ¿Vale? Siempre tengo que hacer el registro horario. Las novedades laborales, pues no sabemos. Y yo tampoco. Pero, ¿por dónde va el viento? Pues muy claro. Limitación de los contratos temporales. Es decir, la Unión Europea, con los fondos de resistencia, resiliencia, etcétera, ¿vale? Y de recuperación, lo que ha dicho España es que tenemos que reducir drásticamente los contratos temporales. Se da la circunstancia que mayor porcentaje de contratos temporales se da en la administración pública. ¿Vale? Habremos oído hace poco que, de repente, 300.000 funcionarios interinos con más de 6 años en el mismo puesto van a pasar a ser indefinidos. Claro, la administración lo puede hacer, es decir, crea un criterio, ¿a qué tengo que rebajar? Al 15. ¿Cuántos tengo? 800.000. Tengo un 22, a ver, el 15% son 300.000. 300.000. Y así es lo que ha hecho. ¿Vale? O así pretende. Todavía es una... ¿Vale? En la empresa privada, la idea es reducir, se habla en el proyecto del 15%, va a ser imposible. Ya parece ser que, bueno, estaríamos hablando de un 18, un 20, ¿vale? Pero tened en cuenta que la idea es que ahora en España solamente hay 4 tipos de contratos, que es el indefinido, el temporal, el de formación y de prácticas, ¿vale? Y se quiere hacer un contrato temporal única y exclusivamente por carácter productivo y organizativo. Es decir, el incremento ocasional imprevisible de la actividad empresarial que no pueda atenderse por la propia plantilla. ¿Vale? Es decir, todos aquellos contratos, esto no es norma, esto es lo que está en el proyecto, lo que está en la mesa de diálogo. ¿Vale? Quiere decirse que los contratos de campaña, es decir, la campaña de Navidad, la campaña de el Black Friday, la campaña de... ¿no? Hágale usted fijo discontinuo. ¿De acuerdo? No haga un contrato temporal. No me contrate a ese mismo trabajador para la campaña de Navidad desde el día 6 de diciembre hasta el día tal. Para la campaña de los 8 días de oro, no me la vuelva a contratar usted a la misma trabajadora en marzo. Le hace fijo discontinuo. ¿Vale? Y la va llamando cuando usted lo necesite. Eso es lo que se intenta que no exista. Es decir, que sea fijo discontinuo. Es decir, contrato indefinido. Perdón. ¿Pero ese contrato le puedes hacer ahora ya? El contrato de fijo discontinuo en cualquier momento, sí. ¿Dónde le aplicas? ¿En indefinido, temporal, de prácticas? El contrato fijo, el contrato indefinido, perdón, el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido. Siempre. ¿Cómo le marcas esas ventanas? ¿Cuándo dices tú que vas a contratar? En las cláusulas adicionales. Es decir, en las cláusulas adicionales, dentro de lo que es el contrato indefinido, hay un apartado, ¿vale? Igual que hay para el contrato de relevo indefinido, para el contrato... Hay un apartado en el fijo discontinuo en el que tú tienes que explicar, ¿vale?, cuál es tu actividad y cuándo son tus periodos de campaña, ¿vale? Repito, en una bodega de vinos, pues sé que tengo claro que desde marzo o abril hasta noviembre voy a tener actividad, ¿vale? Mi actividad es la limpieza de riberas y sé que, y además en montaña, pues en invierno si me toca en la montaña de León, en la de Palencia, en la de Burgos, las carreteras impracticables, no puedo estar limpiando con 1 metro de nieve, ¿vale? Pero sé cuándo se va a quitar la nieve, no, pero sí que más o menos puedo, ¿vale? Y ahí se marcan las pautas, es decir, que el trabajador, cuando yo sepa que voy a iniciar la actividad en una fecha más o menos, ¿vale?, y cuando lo sepa de verdad, con un periodo de preaviso que se pacta entre empresa y trabajador, que puede ser 1 semana, 10 días, ¿vale?, yo te llamo para que vengas, ¿vale? Entre tanto, el trabajador estaría en una situación legal de desempleo, ¿vale? El trabajador podría irse al desempleo o podría trabajar en otra cosa, ¿vale?, sin cobrar obviamente el desempleo, pero sabiendo que, o tener la seguridad que el próximo año en la campaña me van a llamar, ¿vale? Y eso es lo que se quiere quitar, ya sí o sí, pero ¿cómo? Eliminando el contrato temporal para estas causas, ¿vale? Convenios sectoriales y de empresa. Pues lo que se quiere hacer es que los convenios de empresa desaparezcan y que sea el convenio sectorial, ¿vale?, el que sea prioritario, más que prioritario, el único, ¿vale? Es decir, aquí es una cuestión, yo no entro ni salgo, pero es una cuestión entre sindicatos y patronal. Es decir, los sindicatos lo que quieren es como
poder representativo, ¿vale? Es decir, que no se les escapen convenios de empresa, ¿vale? ¿La patronal qué dirá? Pues la patronal dirá que muchas veces el convenio sectorial, ¿vale? No alcanza cierta idiosincrasia de determinadas empresas, en las que necesito tener un pacto o un acuerdo de empresa, o un convenio propio, ¿vale? Porque sí, yo soy una empresa de construcción, pero mi empresa de construcción tiene unas particularidades que no las tiene el resto, ¿vale? A eso se va. Se va a limitar al tiempo la subcontratación. En el borrador se dice que se va a limitar la subcontratación de propia actividad. Se dice que incluso yo, contratista, pido obligación de estar al corriente de pago en Seguridad Social al subcontratista. No, en la Seguridad Social te dice, no, de todos. De todos. ¿Vale? Incluso se habla, en el proyecto, en el estudio, de que el convenio colectivo que se tenga que seguir sea el de la empresa contratista. ¿Vale? Aquí no había problema. En construcción no suele haber problemas. Imaginémonos que yo contrato a una subcontrata y que están dentro del convenio de la construcción. Pero imaginémonos que están dentro del convenio de derivados del cemento. ¿Vale? Pues lo que dice el proyecto del estudio es que, muy bien, pero que tendrá prioridad el convenio colectivo de la empresa contratista. Es lo que dice, o lo que plantean. Y si estás dentro de ese convenio, los trabajadores de esa subcontrata percibirán. Realmente, esto se tendrá que llegar a un acuerdo. ¿Para qué va? Para actividades agrícolas. ¿Vale? Actividades agrícolas. Actividades de vigilancia. ¿Vale? No es lo mismo una empresa de vigilancia, que tiene el convenio de vigilancia, ¿vale?, que una empresa de servicios auxiliares, ¿vale?, que lo único que lleva es una chapita y está cobrando por el convenio de servicios auxiliares, aunque realmente está haciendo funciones de vigilancia. Obviamente no tiene la misma particularidad que un vigilante de seguridad, ¿vale? O imaginémonos en trabajos agrícolas, ¿vale? Yo, empresa de bodega, que estoy dentro del convenio de la vid, ¿vale?, en la provincia de Valladolid, y contrato a una empresa de servicios auxiliares para que me pode. Claro, un peón en el convenio de la vid cobra 1.100, pero un peón en servicios auxiliares está cobrando pues 1.000, el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces, lo que quieren es que para actividades propias sea el convenio, ¿vale?, limitar la subcontratación. La ultractividad de los convenios, que esto lo quieren quitar desde que se aplicó en la última reforma, ¿vale? Es decir, los convenios en el momento que terminaban tenían una duración de un año. A partir del año desaparecían, ¿vale? Lo que se quiere quitar es que no desaparecen hasta que se negocia un nuevo convenio. Esto puede tener buena salida o mala salida. Nos hemos encontrado con el convenio, por ejemplo, en Valladolid, de oficinas y despachos, con el convenio de hostelería, que cuando dos partes no quieren, pues no se negocia. Entonces, llevamos 4 años sin convenio. ¿Es bueno o malo? Depende, ¿vale? El despido, se quiere incluir una causa de nulidad del despido cuando el contrato temporal ha sido efectuado en fraude de ley. Es decir, trabajador contratado con un contrato temporal que un juzgado lo declarara en fraude de ley porque no se ha concretado la causa o porque le he contratado para que esté en esta obra y resulta que está en otra, ¿vale? Con lo cual, y el juzgado dice, bueno, improcedente, cojo pago, me voy. No. Lo que quieren cambiar es que la declaración sea nulidad, entre dentro de las causas de nulidad. Igual que despedir a un trabajador o una trabajadora en situación de maternidad, de parto, de riesgo, en situación de excedencia por cuidado de hijos, reducción de jornada por cuidado de hijos, etc. Y ponerlo ahí. Es decir, ¿quieres hacer un contrato temporal mal? Lo vas a hacer, pero incluso si haciéndolo mal no se trata de pagar, es que le tienes que readmitir. ¿Vale? Es lo que está en el proyecto. Y por último, nada más. Repito que son cuestiones que la propia Unión Europea, pues bueno, lo van lanzando, sobre todo temporalidad, temas de convenios y reforma laboral y reforma de pensiones. Pues yo creo que eso es todo. Perdona, ¿no vas a hablar de la jubilación activa o no? La jubilación activa, sí. Vamos a ver. La jubilación activa, estaríamos hablando para aquellos trabajadores, ¿vale?,
Un segundito. La jubilación activa está reseñada, ¿vale?, para aquellos trabajadores, sobre todo dirigidas a autónomos, ¿vale?, que después de la edad obligatoria, ¿vale?, después de la edad obligatoria en la cual se pueden jubilar, ¿vale?, quieren seguir trabajando y cobrar la pensión de jubilación, ¿vale? Estamos hablando, está muy enfocada la jubilación activa para pequeños negocios, ¿vale? Es decir, la tienda de ultramarinos, el kiosco, el comercio, etcétera, en el que, oiga, yo quiero seguir teniendo mi tienda abierta, ¿vale?, y yo quiero cobrar mi jubilación, pero quiero seguir trabajando, ¿vale? ¿Qué es la jubilación activa? La jubilación activa es que podría seguir trabajando, ¿vale?, como autónomo, estaría exento de cuotas, ¿vale?, pero yo tributo, es decir, mis rendimientos tributan, ¿vale?, y cobrar el 50% de la pensión de jubilación que me correspondería, ¿vale? ¿Puedo cobrar el 100%? Sí. Si tengo a un trabajador contratado a jornada completa, si contrato a un trabajador a jornada completa, ¿vale? Es decir, mi pensión me la va a pagar el nuevo trabajador que yo voy a... Oiga, yo quiero mantener mi negocio, ¿vale? Soy autónomo, nadie me va a decir que fiche a las 8 y salga a las 7, pero yo quiero seguir manteniendo el kiosco y pasarme cuando quiera, ¿vale? Si obviamente no me paso cuando quiera, pues el kiosco va a estar cerrado, pero si contrato a alguien va a estar abierto. Si le contrato a jornada completa, cotizo en el tipo de cotización correspondiente, etcétera, derivado del puesto de trabajo que tenga, mi pensión sería del 100%, ¿vale? Yo, mis emolumentos por tener mi comercio, mi pequeño negocio abierto, sigo generando, sigo pagando, cobro mi pensión y mantengo un puesto de trabajo que realmente es el que estaría haciendo mi cometido, ¿vale? En síntesis, la jubilación activa está pensada para pequeños negocios. ¿Ese trabajador que sustituye al autónomo tiene que desempeñar las mismas funciones exactamente, la misma categoría? Teóricamente, claro, el trabajador autónomo como tal, ¿vale?, no tiene unas características, no tiene como tal una categoría profesional concreta, ¿vale? El trabajador, es decir, pero si estamos hablando de un comercio, tendremos que hablar de un dependiente, por ejemplo. No le puedo poner DPO y cotizar como dependiente. Si lo que tengo es un establecimiento es decir, está muy enfocado al pequeño comercio, a la pequeña hostelería, ¿vale? Hay bares que siempre se han llevado por un matrimonio, vamos a poner, ¿vale? Y de repente, bueno, pues yo quiero seguir, mi mujer ya se ha jubilado, o yo me he jubilado y mi marido ya se ha jubilado, pero yo quiero seguir, ¿vale? Manteniendo mi bar, pagando mis impuestos, obviamente, tributando por mis ingresos, pero me quiero jubilar. Si contrato a otra persona sería el 100%. Si sigo trabajando, puedo cobrar el 50% si no contrato a nadie, ¿vale? Está muy enfocado a muchos negocios familiares, ¿vale? Negocios familiares, pequeño comercio, hostelería, sobre todo eso, ¿vale? Disculpe, otra pregunta. En el tema de la jubilación forzosa, ya sé que antes has comentado que no podemos obligar a nadie a que se jubile, pero ¿qué podemos hacer en el caso de una persona que habiendo alcanzado la edad ordinaria de jubilación, los 65 o 66 años, pues bueno, como tiene un trabajo cómodo, que una retribución en la cual percibe bastante más que la cuando se jubile, pues sencillamente no quiere jubilarse nunca? O sea, pueden llegar a los 80, a los 90 o cuando le llaman. Entonces, no es una cuestión de qué le puedes ofrecer. A ver, cosa que le ofrezcas es poco respecto a estar otros 15 años más. Claro, en ese momento, o sea, decir, no podemos hacer nada porque, como digo, no se le puede obligar, pero sí que, por ejemplo, si vemos que el trabajador pues, tiene ya carencias físicas, ¿vale? Un trabajador con 68 años, pues no quiero que esté a una altura de 8 metros. ¿Vale? Existe una cosa, es decir, yo hablaría con mis servicios de prevención si es apto o no apto para desarrollar ese puesto de trabajo. También es una de las medidas que se puede ver. Por delante de una pantalla de ordenador, claro, es complicado. Claro, es complicado, sí. Es complicado. Y de hecho, es que la normativa, como estoy explicando, va
viento a favor. Es decir, porque lo que queremos o lo que se quiere es que se jubile más tardíamente de la edad ordinaria entonces, todo va en contra. Pero no hay ningún límite, ya a los 70 años. No hay ningún límite, solamente las actitudes físicas o psíquicas. Es decir, si un trabajador, ya veo... Sí. Ejemplo. Un trabajador, cuando llega a la edad de jubilación, se le dice directamente que se vaya a su casa. ¿Qué acción puede tomar el trabajador contra la empresa? ¿Hay que Claro, al trabajador, la jurisprudencia que existe es que al trabajador no le puedes obligar a jubilarse. Si tú le dices que se jubile y no quiere, tienes dos opciones: pagarle lo que le corresponda y ya está. Una persona que esté en un puesto cómodo, digamos. En un puesto cómodo. Subirse a 8 metros. Pues mientras no hay ningún método. Es decir, mientras las actitudes. Considero que no está en condiciones más. Si el trabajador ya no tiene unas actitudes físicas o psíquicas, ¿vale? O imagínate que el trabajador ha estado toda la vida delante de la máquina de escribir, ha empezado luego a utilizar el ordenador, empezamos con las pantallitas de las máquinas que tenían pantalla, luego el Windows 95, luego el Windows 98, pero es que igual dentro de 2 años, en lugar de un ordenador de estos, estamos escribiendo en una computadora de no sé qué, ¿vale? Y el trabajador no se adapta. También hay posibilidades de no adaptación al puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, pero en principio, si no quiere irse, salvo que haya actitudes físicas, psíquicas, o que no se adapta al puesto de trabajo. ¿Vale? Es el contable de la empresa. Pues el contable de la empresa ya no tiene que saber factura por factura, contabilizando como se hacía siempre. Igual necesita un periodo de adaptación para los software, etc. Es lo mismo. ¿Vale? Eso sí, tú no puedes decir a un trabajador: no te has adaptado, fuera. No. Ojo. Tienes que darle la formación suficiente para proceder. Y siempre estamos hablando que sería o se trataría de un despido objetivo. 20 días con el tope de una anualidad. ¿Vale? Por año de servicio trabajado. Si quiere trabajar, se va a adaptar a las necesidades. Porque lo que no se quiere es quedarse en casa aguantando. ¿Alguna pregunta más? Para vuestra información, los abogados que estamos dentro del sistema alternativo, que somos de la mutualidad, hasta los 70 no nos podemos jubilar, ¿eh? O sea, bueno, pues si no hay más dudas o consultas, nos despedimos. Gracias, Eduardo. Sí, recordaros que por favor nos rellenéis la encuesta que os facilitamos, que nos ayuda bastante. Os lo agradeceríamos. Y nada, hasta la próxima. Vale, gracias.